Ok, buenos días chicos. Empezamos este segundo bloque de clases. En el primero pues teníamos un trabajo con respecto a eh, un mapa conceptual, ¿verdad? Sobre el tema de informática, que eran pues la parte de los programas utilitarios. Y esto era para concluir la parte del repaso, por así decirlo, y de los acumulativos que ya tenemos para esta clase. Vamos a mostrar en pantalla la parte de la plataforma, ¿verdad? En este caso teníamos informática y tenemos la parte de los programas, ¿verdad? Ahorita voy a agregar para que puedan hacer entrega eh, la parte de lo que teníamos. Teníamos un cuadro sinóptico, ¿verdad? No, perdón, un mapa conceptual sobre programas utilitarios. Que lo realizamos en el cuaderno. Y vamos a poner el otro apartado también de la misma manera, ¿verdad? Sobre un cuadro sinóptico. Y este era realizarlo en presentación, ¿verdad? De diapositiva. Ok, entonces con esta parte concluimos los apartados con respecto a la clase. Si nos fijamos ahí, cada uno de los apartados va a valer 10 puntos, igual que como en los parciales anteriores, y tenemos un examen valorado en 40 puntos que va a ser sobre el mismo contenido que ya hemos estado visualizando a lo largo del parcial, ¿verdad? En esta parte, el día de ayer yo estaba haciendo mención a algunos compañeros que deben tareas. En este caso era con tal de que me dieran una tarea de cualquiera de las asignaturas, ustedes salían en la parte del listado que me deben asignaciones, ¿verdad? Hay algunos compañeros que sí, que ya entregaron todas sus asignaciones y que estamos bien con la entrega de tareas, pero hay otros que deben una, que deben dos, tres o más tareas y ya sea por una o todas, ustedes salían en el listado. Si nos fijamos, por ejemplo, en la parte de la entrega, en programas utilitarios, todos han entregado su evidencia, ¿verdad? Pero en otras asignaturas o en otras tareas, por ejemplo, en esta parte del resumen, solamente lo han hecho la mitad, ¿verdad? Entonces, hay 3 compañeros que todavía no han entregado. Igual, la parte del cuestionario ya la tenemos toda, entonces solo sería en esta parte del resumen que tenemos los compañeros con la dificultad de entrega, ¿verdad? Recordemos que ya la próxima semana tenemos la parte de los exámenes, ¿verdad? Y a medida vayamos saliendo de cada uno de los exámenes, ya se va a ir generando la parte del valor acumulativo que tengamos. Entonces, para evitar cualquier tipo de complicación, vamos a tener hasta este fin de semana para poder entregar alguna de las tareas que hagan falta, ¿verdad? Por ejemplo, esta tarea, las dos que se supone que ya tenemos, ¿verdad? Solamente hay que entregarlas. Entonces no ocupamos así como mucho tiempo, pero por cualquier cosa, tenemos el día de hoy, tenemos el día de mañana, el sábado, el domingo, para poder entregar ese trabajo. Igual, en las otras clases también vamos a tener esa oportunidad, porque no solamente en esta, sino que lo tenemos en todas. Por ejemplo, en la clase de programación, vemos que hay compañeros pendientes, en esta no, aquí hay un compañero pendiente, ¿verdad? Entonces siempre en algunas de las tareas, siempre hay uno o algunos compañeros pendientes, ¿verdad? Para entregar trabajo. Entonces todos esos trabajos tenemos la posibilidad de entregarlos, ¿verdad? Aquí miren, hacen falta dos, hacen falta dos, hacen falta dos y así sucesivamente.
en cada una de las clases, por lo menos hay un compañero en alguna asignatura que debe trabajar, así como hay otras que ya los entregaron todos, ¿verdad? Entonces, repitiendo, necesito que por favor definan, ¿verdad? La entrega de sus acumulativos a más tardar el día domingo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lunes empezamos exámenes y el lunes yo voy promediando según vayamos generando cada uno, ¿verdad? Recordemos que en esta parte, por ejemplo, yo reviso los trabajos ya a más tardar el día lunes, ¿verdad? Y de ahí yo solo voy a ir sumando lo que ustedes van haciendo en el examen y se les va a ir notificando si están aprobados o van a recuperación. ¿Estamos? ¿Se entiende, se entiende bien esta parte? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que queramos efectuar? No. Ok. Entonces, como parte de los repasos, vamos a hacer en esta hora, ¿verdad? El repaso de la clase de programación, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir, por ejemplo, a la clase de programación y vamos a ver que tenemos varias sentencias que hemos visto y que hemos desarrollado y que hemos generado algunas aplicaciones utilizando cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, vimos sentencias básicas, que es la parte de entrada, proceso, salida. Vimos las sentencias de decisión y vimos algunas sentencias de repetición, ¿verdad? Entonces, para efectos de repaso, esta parte vamos a hacer un pequeño ejercicio en esta hora, ¿verdad? Ese ejercicio solamente va a servir de repaso, no vamos a tener que subirlo, solamente pongamos atención, preguntemos y más o menos de esta manera es que vamos a ir evaluando la parte del ejercicio en el examen, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a abrir el programa que estamos desarrollando, bueno, el programa que estamos utilizando, perdón, que es el C++. Recordemos que hay dos partes definitivas para poder generar la aplicación. Una es la parte de compilación y la otra es la parte de depuración, ¿verdad? Recordemos que esto es repaso, todo esto es lo que podría venir en el examen. ¿Alguien me puede definir cuál sería la diferencia entre estas dos partes? Entre la parte de compilación y la parte de depuración. ¿Alguien que tenga alguna noción? Nadie. La compilación es como cuando analiza el ejercicio, si no tenemos algún error. Ajá, pero ¿a qué nivel? Estamos bien, la idea está bien, pero por ejemplo, yo puedo analizarlo viéndolo yo. ¿Sería así o sería de otra manera? No, el programa lo analiza si no tenemos un Correcto. error. Correcto. Recordemos que en la parte de compilación, ¿verdad? Es cuando el programa hace la búsqueda de errores de código, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a abrir un programita, por ejemplo, esta parte. Nosotros tenemos este programa y al compilarlo, por ejemplo, el programa de Deb C++, en este caso que yo estoy utilizando en la computadora, o en el caso, el programa de, no recuerdo cómo se llama, el que utilizamos en el código móvil, ¿verdad? En esas dos partes, ambos programas hacen la misma función de verificar si el programa tiene algún error de código, ¿verdad? Y la parte de depuración es cuando ya nosotros ponemos en ejecución de prueba un programa, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte de ejecución, aquí me dice compilar y ejecutar o depurar. Eso sería la parte, ¿verdad? Porque puedo definirle, ¿va? Es cuando nosotros ejecutamos el proyecto. Entonces ustedes tienen que definir la palabra ejecución de proyecto, por ejemplo.
O yo les puedo definir, ¿verdad? Es cuando nosotros compilamos el proyecto, es buscar errores. Entonces, esos conceptos los tenemos que manejar bien. En este caso, si yo solamente le doy compilar al programa, ustedes se fijan aquí, por ejemplo, el comando está procesando el archivo y aquí me dice resultados de compilación, 0 errores, 0 advertencias, el programa está guardado en una dirección, pesa tanto y el tiempo de compilación fue de tanto, ¿verdad? Ahí no tengo ningún problema. Ahora bien, ¿qué pasa si yo le quito algo como para saber que el programa va a tirarme un error? Entonces yo vengo, ejecuto la compilación y el programa me detecta que hay un error. ¿Por qué? Porque me dice aquí, ve, que hay un error en la función made, que es toda esta parte, ve, o sea, en la parte del programa, y específicamente me dice que está el error en la línea 25 en la columna 10. ¿Cómo defino yo esta parte? Por ejemplo, aquí miramos que hay una serie de líneas. Estas son las líneas de código. Veo que aquí está la línea 25 y el error está en esta parte de aquí. Ahí donde nosotros tenemos el cursor apretado, ahí es donde hay un error. Y aquí me dice cuál es el error. El error me dice que no hay un punto y coma antes de la palabra code. Por ejemplo, yo aquí puedo ponerle un punto y coma. Ahí. Lo compilo, por ejemplo. Y si nos fijamos, el programa ya me resolvió. Pero ¿qué pasa? Si bien es cierto, yo puedo poner el punto y coma aquí, pero en la instrucción, el punto y coma tendría que ir al final. Entonces es en esta parte, ¿verdad? Porque así es como llevamos un orden de código, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros podíamos ponerlo abajo y se verificó ahorita. Lo pusimos abajo y el programa compiló. Pero en orden de código, en orden de programación, es mejor ponerlo al par de la finalización de la sentencia. Entonces, aquí ya está compilado. Ya sabemos que no hay ningún error. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros lo corremos, ¿verdad? Se va a ejecutar la prueba sin errores que tengamos, ¿verdad? Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí yo tengo mi programa que se me ejecuta. Ahora, si yo tengo una prueba de error, ¿verdad? Lo compilo y me ejecuto un error, yo aún así puedo depurar mi programa, porque mi programa anteriormente a este error que tuve, funcionaba bien, ¿verdad? Y yo lo puedo ejecutar en la versión anterior a la que yo tengo modificada ahorita, ¿verdad? Pero no sería el programa que estoy corriendo acá, sino que sería una versión anterior sin errores. ¿Me están entendiendo en esa parte? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo defino el programa nuevamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros no solamente compilamos y no solamente ejecutamos, sino que compilamos y ejecutamos. ¿Por qué? Porque una vez que se compila, el programa se ejecuta la nueva versión, ¿verdad? Y de esa manera nosotros nos aseguramos de no arruinar, por así decirlo, el programa anterior que sí funcionaba de manera correcta, ¿verdad? Ahora bien, en este programa, por ejemplo, se está definiendo una serie de sentencias que nosotros hemos visto a lo largo del parcial y solamente las vamos a ir identificando. Por ejemplo, si vemos en la parte del programa, de esta línea de código para arriba y de esta línea de código para abajo, ¿verdad? Perdón, aquí lo que sale en rojo, ¿verdad? Eso siempre va a ir en todos los proyectos. Siempre, siempre, siempre vamos a mencionar estas dos últimas líneas y estas otras tres líneas de arriba.
Sin importar qué proyecto sea, siempre lo vamos a tener definido, ¿verdad? Eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, una vez definiendo la parte focal o la parte básica del programa, empezamos con una declaración de variables. Esta declaración de variables va a estar determinada según las variables que nosotros vayamos a utilizar. Recordemos, hay varios tipos de variables. Tenemos variables de texto, tenemos variables de números y tenemos variables lógicas. En el caso, generalmente solamente vamos a utilizar, o por lo menos en los proyectos en los que hemos estado trabajando, solamente hemos utilizado variables de número, ¿verdad? Pero podemos utilizar variables de texto también. En el caso, tenemos dos diferentes variables de números. Una que son solamente números y otra con puntos decimales, ¿verdad? Para la variable de número tenemos el apartado de int, y para las variables ¿cómo es que se llama? De números decimales tenemos ya sea el valor de doble o ya sea el valor de float. Esos dos valores me sirven para números también, pero me sirven para variables con puntos decimales, ¿verdad? Y para variables de carácter o de tipo texto tenemos la parte del string, ¿verdad? La palabra string. Ahora, eso es con respecto a la declaración de variables. Con respecto a la entrada y salida de datos tenemos dos códigos. Tenemos el código code y tenemos el código int. ¿Cómo los podemos referenciar para la parte de el programa de C++? Primero, recordemos el nombre de la programación que estamos utilizando. ¿Qué sería el nombre de la letra de programación? Que en este caso es la C de C++, ¿correcto? Entonces, esa es la primera parte que tenemos que recordar. Tenemos la C de C++. Ahora, para entrada, tenemos que recordar la palabra en inglés. ¿Cómo sería la palabra en inglés para entrada? In. ¿Y cuál es la palabra en inglés para salida? Out. ¿Verdad? Y si nos fijamos, es lo que nosotros escribimos, pero pegado, ¿verdad? C out y C in, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos recordar, ok, C out es para salida y C in es para entrada. Y recordamos también la parte de las flechitas de signos de mayor y menor. Si nos fijamos en el code, las flechitas son menor, ¿verdad? Menor, menor. Y en el in es mayor, mayor. Entonces, ¿cómo podemos recordar cuál es para in y cuál es para out? Recordemos, el out es para afuera y las flechitas me indican para este lado de los números, ¿ves? Para afuera del código, ¿verdad? Y el in me recuerda para la parte de adentro del código. Entonces, esa es otra forma en la que nosotros podemos ubicar ese contexto de asignar valores a las variables. Ahora, cuando yo quiero utilizar una variable que le quiero dar un valor o le quiero dar un apartado, ¿verdad? Simplemente voy a generar el nombre de la variable, en este caso, por ejemplo, suma, ¿verdad? Y lo voy a hacer tal cual lo hemos hecho a lo largo de todos nuestros años de estudio. Simplemente le doy un igual y defino a qué va a ser igual. Puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación, una división, una exponencial. O sea, el valor de cálculo que yo le quiera dar a esa variable, ese valor es el que va a tener. O puedo darle un valor de un número en específico. Yo puedo definir que la variable suma va a ser igual a una constante que sea 2, por ejemplo. Y recordemos que todo va con punto y coma. El punto y coma es el que nos genera la parte de poder establecer el fin de la instrucción que nosotros estamos dando. Cada una de estas líneas de código,
¿verdad? Es una instrucción que nosotros estamos dándole al programa que estamos realizando. Es decir, cada una va a cumplir una función específica, ¿verdad? Y es bien raro que nosotros tengamos una línea de código que sobrepase una parte para que vaya para abajo, ¿verdad? Es bien extraño que nosotros hagamos eso, ¿verdad? Y en el caso siempre podemos realizarlo con una pleca n. Recordemos, no es la pleca de división. La pleca de división es para el otro lado, ¿verdad? Si nos fijamos, aquí yo puse una pleca de división. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo que la suma va a ser igual a 2 entre 4. Pero para generar la caída de una línea de código, yo lo hago con una contrapleca, ¿verdad? Que es la pleca al revés. Estamos, y con una N que significa next, ¿verdad? O sea, en la siguiente línea. Esto es para la parte de las expresiones de entrada, proceso y salida. Hasta esta parte, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no entendamos? ¿Algo que quede confuso todavía para ir avanzando? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo todo? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora, recordemos que en los programas nosotros tenemos la parte de diferentes tipos de sentencia para poder establecer nuestros procesos. Entonces, en esta parte nosotros iniciamos con una sentencia switch, que es la que nosotros empezamos para definir una serie de instrucciones con múltiples variables, ¿verdad? Puede elegir la opción 1, la opción 2, la opción 3, la opción 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la estructura, recordemos que es la siguiente, ¿verdad? Si nos fijamos, aquí tenemos la estructura que nos establecería hasta esta parte de aquí, ¿verdad? Y la aplicamos. En primer lugar, nosotros tenemos que contar con una variable en la cual vamos a evaluar, ¿verdad? Aquí la variable que yo estoy definiendo es la variable, ¿verdad? En el caso, pues, tiene el mismo nombre. El nombre de la variable es variable. O sea, aquí pude haber definido la variable opción también, ¿verdad? Entonces, en esta parte, solo una pregunta, chicos. ¿Podían ver la pantalla anteriormente? ¿Siempre han visto la pantalla? Ok, perfecto, gracias. Es que me salió un mensajito que me decía que ahora podían ver la pantalla, entonces pensé que no la estaban viendo. Ok, en el caso, tengo que tener una variable que va a servirme para definir el valor, ¿verdad? El valor que yo le quiera dar a mis opciones. Y después tengo la palabra switch y entre paréntesis el nombre de la variable que yo voy a utilizar. Recordemos que puede ser cualquiera. Yo la puedo utilizar en cualquier parte del código anterior, en cualquier parte, no importa dónde, ¿verdad? Y yo la puedo llegar a utilizar acá. Ahora, para las opciones, cada una de las opciones que yo defina tienen que estar definidas por la palabra case, que en inglés significa case, se dice case y significa caso en español. Es decir, que esta parte me dice, en caso de que la variable que estoy utilizando tenga el valor de 1, va a ocurrir una serie de sentencias, ¿verdad? Y cuando yo termino las sentencias que van a ocurrir en el caso de que el valor de la variable sea ese, lo concluyo con una palabra que se llama break o quiebre en español, ¿verdad? Entonces, en esta parte, esta palabra me indica a mí que todo lo que va a ocurrir cuando tenemos el valor de 1 va a ser hasta donde llega esta palabra, ¿verdad? Digamos, todo lo que ocurre en el caso de que sea 2 va a ocurrir hasta
donde llega esta palabra. En el caso 3 igual hasta donde llega la palabra. Y yo voy definiendo todos los posibles valores que yo quiero que ocurran, ¿verdad? Y al final pongo un valor que se llama default, que es cuando no se incurre en ninguno de los casos anteriores, ¿verdad? O sea, todas las opciones que yo no estoy tomando en cuenta. E igual se termina con una palabra que se llama break. ¿Estamos? Ok, permítanme un momento. Ok, jóvenes. Siguiendo el segundo caso, que es la parte de la sentencia if, que es la otra sentencia con la parte de repetición, la tenemos en este apartado, ¿verdad? Y obviemos la parte del case en el cual está definida, ¿verdad? Por eso la vamos a separar aquí un poquito para que la podamos ver de forma correcta. Ahora bien, la sentencia if, a diferencia de la sentencia switch que ya vimos, esta sentencia sirve solamente para dos tipos de evaluaciones. O es una o es la otra, ¿verdad? Pero también vimos que se podía ir ampliando estableciendo una serie de if dentro del mismo if, ¿verdad? O sea, uno sobre otro, como tipo escalera, por ejemplo. En la sentencia tenemos la palabra if y entre paréntesis evaluamos una condición con un valor. Esa es la diferencia que nosotros utilizamos con la palabra o con la sentencia switch, que en la sentencia nosotros solo ponemos la sentencia que vamos a utilizar y le vamos dando los diferentes valores. Mientras que en la sentencia if nosotros damos la variable que vamos a utilizar y determinamos el valor que vamos a evaluar directamente, ¿verdad? Y para eso utilizamos una variable o una serie de sentencias en el caso de que sea verdadero. Y si no, unas sentencias que van en el caso en el que eso sea falso, ¿verdad? Ahora, cada una sentencia, tanto la verdadera, que sería de esta parte, como la falsa, que sería de esta parte, están definidas entre corchetes, ¿verdad? El corchete es el que me delimita hasta dónde va a llegar la sentencia verdadera. Y es el que me dice de dónde va a iniciar la sentencia falsa y hasta dónde va a terminar. En esta parte, cuando la sentencia if va una sobre otra, como aquí, yo tengo que tener en cuenta que cada vez que abro una llave, tengo que cerrarla, ¿ve? Cada vez que abro una llave, tengo que cerrarla. Cada vez que abro una llave, tengo que cerrarla. Si la llave no se cierra, después me va a tirar un error. Por ejemplo, aquí voy a quitar esta llave, ¿verdad? Adrede. Voy a compilar el programa y ahí me va a decir que hay un error en la parte de la inicialización de C, ¿verdad? Y me dice que falta una llave al final de una entrada, ¿verdad? Y aquí me dice, por ejemplo, aquí tengo el valor de la línea 13, que en este caso sería este, porque miren, aquí no tengo, no definí nada, pues es algo que dejé en el código y que me lo detecta como error. Y en la línea 80, por ejemplo,
¿verdad? Aquí en la parte de abajo, aquí en la última línea, me detecta que me falta un error. ¿Por qué? Porque las llaves se van corriendo. Por ejemplo, si ustedes se fijan, miren esta, se va cerrando con esta, ¿verdad? Pero falta que se me cierre esta otra de acá. Y esta otra de acá se cierra con el final del proyecto. Pero como va agarrando una más, entonces ahora me falta cerrar esta de acá. Y esta se cierra con el final del programa, ¿verdad? Pero como ahora tengo el programa también, entonces esta parte de aquí me dice que no hay cierre. No tengo cierre del programa, porque no me detecta una llave que me falta al final. Ahora, yo puedo venir y definir un cierre de llaves aquí, ¿verdad? Permítanme, vamos a... Ahí está. Yo puedo definir un cierre de llaves al final y ya el programa me va a detectar que están todos los cierres. Pero ¿qué va a pasar? El programa ya no me va a detectar como cierre esta parte de aquí y como esta otra parte, sino que me va a ir corriendo todos los apartados y ya el programa no me va a funcionar igual. Entonces tengo que tener el cuidado de establecer el cierre en donde realmente va, porque si no lo hago así, el programa me puede ejecutar, me puede depurar, pero voy a tener problemas de ejecución en cuanto al valor lógico de las sentencias, ¿verdad? Ahora bien, con esta parte terminamos lo que es la parte de las sentencias de decisión. ¿Hay alguna pregunta? No. Ahora bien, con las sentencias de repetición, en el caso aquí, no, en este programa no tenemos ninguna. Vamos a ejecutar un programa, el while, por ejemplo. Si nosotros nos fijamos, las sentencias de repetición casi todas funcionan igual, ¿verdad? Siempre van a tener una variable de condición y una serie de sentencias que se van a repetir. Lo que tenemos que recordar en esta parte de las sentencias es que cada una de las sentencias de repetición tienen tres momentos. Una, el valor inicial de la ejecución. Dos, el valor final de la ejecución. Y tres, el valor incremento de la ejecución, ¿verdad? Ahora, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, ¿cuál es el valor inicial? El valor que le damos a la variable A. ¿Cuál es el valor final? El valor que nosotros estamos evaluando. ¿Y cuál es el valor incremento? La forma en la cual se va generando la serie de pasos que vamos a tener. Esta es en la parte del while. Vamos a ver si tenemos una parte de do while. Aquí tenemos un do while. Por ejemplo, el do while tiene lo mismo. Tenemos una variable de inicio, una variable de cierre y en este caso, por ejemplo, no, aquí por ejemplo, vaya, digamos, vamos a ejecutar este programa. Le vamos a dar compilar y ejecutar. Y por ejemplo, aquí me dice ingrese un número, ¿ven? ¿Verdad? Entonces, leo el número y me dice que mientras sea 100, se va a ir ejecutando la misma opción, ¿verdad? Mientras sea menor que 100. Entonces, aquí yo le pongo 12, 15, 65 y voy generando hasta que llegue a un valor que es mayor de 100 y ahí termina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me da una condición aquí. Hay programas en donde no vamos a necesitar una variable incremental, sino que va a ocurrir como aquí, según la evaluación, hasta ahí va a llegar, ¿verdad? Esto es en la sentencia while y do while, pero en la sentencia for, que en el caso, bueno, aquí creo que no tengo ningún ejemplo de sentencia for. En el caso de la sentencia for, sí ocupamos una variable incremental porque la sentencia for es la única que tiene un valor delimitado de interacciones de repetición, ¿verdad? Siempre van a llevar un valor finito.
En la sentencia while y en la sentencia do while van a ser valores infinitos, pueden ser valores infinitos. Pero en la sentencia for siempre va a haber un inicio y un final. ¿Verdad? Y esa parte sería pues la parte de las sentencias de repetición. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna duda, inquietud, algo que quieran consultar, no sé, un comentario de esas sentencias. ¿O está todo totalmente claro? Ok, tomaré su silencio como un sí. Bueno, chicos, en esta parte, bueno, hoy, bueno, ya estamos por concluir la hora del día de hoy, ¿verdad? Y terminamos el repaso de la parte de programación, ¿verdad? El día de mañana definiríamos el repaso de la clase de análisis y diseño y el repaso de la clase de laboratorio, ¿verdad? Y con eso pues concluimos prácticamente el cierre de este año en cuanto a las clases. Ya solamente quedaría pues la parte de evaluación y la entrega de tareas y trabajos, ¿verdad? Entonces, todavía tenemos tiempo, chicos, todavía tenemos tiempo, estamos a momentos de que ya no los tengamos, porque cada vez se acerca el final de este periodo académico. Entonces, pongamos un último esfuerzo, chicos, ya solamente queda un día de clases y una semana para que salgamos y que tengamos las merecidas vacaciones que todos nos hemos ganado, ¿verdad? Entonces, por favor, no desfallezcamos, sé que estamos cansados, ¿verdad? Que ya es así en la que nos hemos sentado todo el año, ya tiene un hueco en la parte de abajo, en la parte de atrás, ¿verdad? Ya está chueca así de tanto que la movemos y que la usamos, pero un último esfuerzo va a valer la pena, ¿verdad? Un último esfuerzo va a valer la pena. Entonces, vamos a concluir hasta aquí, ¿verdad? Nos miraríamos el día de mañana para realizar los últimos retoques a esta maravillosa obra que hemos llevado en este año. Y déjenme decirles que a pesar de cualquier cosa, me siento satisfecho por el rendimiento que hemos mostrado, ¿verdad? Siento que hemos aprovechado mucho mejor este año que el año anterior. El año anterior recordemos que fue bien así como a prueba y error. En este año se mejoraron muchas cosas y siento que hemos trabajado muy bien, ¿verdad? Que hemos trabajado muy bien y los felicito por el paso que llevamos, ¿verdad? Solamente establezcamos los puntos a mejorar porque inclusive si somos perfectos, ¿verdad? Si alcanzamos o rozamos la perfección, siempre hay un punto que mejorar, ¿verdad? Por eso Leo Messi sigue siendo el mejor después de 15 años de carrera, ¿verdad? Entonces, pongámosle, ¿verdad? Pongámosle que todo esfuerzo vale la pena, ¿verdad? Y los resultados van en la medida del esfuerzo que nosotros pongamos en cada una de las actividades, ¿verdad? Entonces aquí concluimos, solamente esperamos, no, si ustedes tienen la siguiente hora con esta parte, ¿verdad? Bueno, solo permítanme, denme un chancecito, voy a consultar con ustedes si vamos a continuar o si se despachan. Entonces, solo permítanme un ratito porque sí tengo que evaluar unas cositas con el otro grupo. Entonces, denme un chancecito y ya regreso.